Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la materia de antropología social. Hemos venido abordando los conceptos de cultura. Vamos a ir abordando las concepciones de la cultura a lo largo, ¿verdad? De qué manera tuvieron estas escuelas o estas corrientes de pensamiento. Cuando nosotros hablamos de escuelas en antropología clásica, nos referimos a las principales corrientes de pensamiento que sobre todo estuvieron vigentes en la antropología entre mediados del siglo XIX, cuando surge como disciplina independiente, y hasta mediados del siglo XX, en la cual el proceso de descolonización, el proceso político global de descolonización de África, de Asia y de las colonias oceánicas implica un replanteo de la disciplina antropológica general y sobre todo, junto con ello, un replanteo de la concepción de cultura. Cuando hablamos nosotros de las escuelas o corrientes clásicas en antropología, hablamos primero del evolucionismo. Esta primera corriente o forma de pensar la cultura surge junto con el concepto de cultura y junto con la disciplina antropológica como disciplina científica separada, ¿verdad?, de todo el pensamiento que se tenía en cuestión filosófica. El evolucionismo aparece con fuerza en toda la cuestión intelectual que se da entre 1870 y 1872. Aquí aparecen los libros dentro de los antropólogos que vamos a considerar dentro de lo que es Lewis Morgan en Estados Unidos y Edward Taylor en Inglaterra. Misma época, ¿verdad? Dentro de lo que es en diferentes lugares. El pensamiento se complementa, sobre todo este pensamiento de la misma manera en distintos lugares. La idea que tienen ellos de cultura se basa en un primer postulado que establecen. Dentro de lo que es este postulado, esta verdad que no se discute dentro de lo que es la ciencia antropológica. Es importante ir viendo estas consideraciones filosóficas, ¿verdad?, que no es necesario ser demostradas. Vamos a partir de esta base. No es necesario hacer una demostración que esto sea así, ¿verdad? Vamos a tomarlo como una verdad que no se puede discutir, como un dogma, ¿verdad?, que no se puede poner en duda. Dentro de todas estas cuestiones, ¿verdad?, vamos a ir viendo de qué manera se da esta disciplina científica. Dentro de lo que es este postulado científico del evolucionismo, se llama unidad psíquica de la especie humana. Los antropólogos evolucionistas se plantean en primer lugar explicar las diferencias, porque existen sociedades diferentes, con pensamientos tan diferentes, con costumbres tan diferentes, con lenguajes tan diferentes, con concepciones del mundo tan diferentes, cuando durante la época del largo XIX, ¿verdad?, a principios, a partir del año de 1850 en adelante, todos estos países europeos que conquistan a África, de qué manera se da esta repartición, cómo se realiza este reparto del mundo africano en todo el territorio africano, entre ellos, dentro de lo que era para Inglaterra, para Alemania, para Francia, las partes que se fueron dividiendo, ¿verdad? Y de qué manera, dentro de lo que es esta repartición de los territorios africanos, ¿verdad?, se da toda la cuestión que se lleva sobre todo en el territorio de Asia, ¿verdad?, y todas estas islas oceánicas. Todas estas naciones europeas se plantean qué es lo que hace que las sociedades africanas, las sociedades asiáticas, las sociedades americanas sean tan distintas entre ellas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿qué hace que estas sociedades que sean tan distintas
a las sociedades europeas sean también tan distintas entre sí. Ante todas estas cuestiones que se dan, ¿verdad? De estas diferencias, se preguntan cuál es el origen de estas diferencias. Vamos a recordar, ¿verdad? A lo largo de esta mitad del siglo XIX, hablábamos entre 1810 con Lamarck, 1859 con Charles Darwin, cuando publica El origen de las especies, ¿verdad? ¿Cómo se da este tipo de evolucionismo? Existe una fuerte discusión, ¿verdad?, en el mundo científico europeo y americano acerca de si las especies son originadas en la voluntad de Dios o por el contrario, la diversidad biológica que se ve sobre la Tierra se debe a algún mecanismo de la propia naturaleza. Es decir, se puede explicar el origen de las especies y eventualmente el origen del hombre, pero prescindiendo de la explicación divina. Se puede explicar el mundo que estamos viendo, ¿verdad? Sin estas concepciones. Este es el trabajo que realizan durante el siglo XIX, ¿verdad? La separación de vida del hombre de lo sobrenatural. De qué manera el hombre vive en un mundo que es el mundo natural, porque el mundo sobrenatural es otro mundo separado y que nada tiene que ver con el mundo natural. En todo caso, chicos, Dios intervino, ¿verdad?, en la creación, en las leyes naturales, en el origen y la creación del mundo, pero después deja que el mundo siga existiendo, ¿verdad? ¿De qué manera tiene esta independencia? ¿Cómo tiene esta actuación en los distintos momentos? Es aquí donde en estas cuestiones, en esta discusión, ¿verdad?, estas cuestiones de Darwin, que es publicada en 1859, pues se da la explicación científica natural del origen de esta diversidad biológica, ¿verdad?, que se puede observar sobre la Tierra. Pero, ¿cómo se explica la diversidad a partir de la evolución? Es decir, a partir de un origen único de la vida, dentro de estos principios que se dan en las explicaciones de Darwin, es a partir de aquí cómo la vida va evolucionando, ¿verdad? Pero da lugar al evolucionismo, a las distintas especies y que es fundamental, ¿verdad?, para la biología como ciencia. Pero aparece también como una explicación sencilla de la amplia diversidad, ¿verdad?, entre las distintas sociedades humanas. Esta diversidad, chicos, se debe a cómo vamos encontrando diferentes seres humanos en distintas etapas de evolución, cómo hay gente de piel morena, los africanos, los chinos, cómo hay unos menos evolucionados. Entonces, vamos a ver cómo en este sentido, ¿verdad?, hay distintas humanidades. Humanidad blanca, unidad amarilla, unidad morena. Cómo la antropología, ¿verdad?, checa todo esto como cuestiones falsos. La explicación biológica no es suficiente para explicar la diversidad humana, ¿verdad? De ninguna manera se puede considerar que unos humanos sean de alguna forma inferiores evolutivamente, ¿verdad?, a otros humanos. Y es aquí, chicos, cuando la antropología viene a dar este primer postulado científico del evolucionismo, de cómo dice la evolución psíquica del género humano. Esto quiere decir que todos los hombres son iguales, como en determinados marcos de variabilidad, ¿verdad? Todos los humanos somos humanos. El color de piel, el color de los ojos, la estatura, el color del pelo, esto no implica una diferencia desde el punto de vista, estas son cuestiones superficiales, ¿verdad?, que se encuentran motivadas dentro de lo que son, del punto de vista biológica.
pero de ninguna manera implica, ¿verdad?, en que unos pueblos sean genéticamente o biológicamente inferiores a otros. Esto no es así. Esta explicación tenemos que buscar otras explicaciones, ¿verdad?, a las diferencias que son visibles, que se encuentran dentro del recorrer del mundo, estas poblaciones africanas, cómo son diferentes a las poblaciones china, de la India, a las poblaciones, ¿verdad?, de otro mundo. Entonces, esta diferencia necesita ser explicada. Y dentro de lo que se da esta diferenciación, en primer lugar, es que surge la antropología como disciplina científica, ¿verdad? Esta primera explicación que genera la antropología ya como disciplina científica se propone dentro de lo que la cultura es una estrategia desarrollada, ¿verdad?, por las distintas sociedades humanas, desarrolladas por la humanidad como una forma de satisfacer las necesidades que tienen las sociedades para vivir, para reproducirse, para continuar, ¿verdad? Si la cultura es lo que diferencia al humano de cualquier otra especie, ¿verdad?, animal, entonces, ¿por qué existen culturas diferentes? ¿Dónde está basada la diferencia entre culturas europeas, culturas africanas, culturas asiáticas? Esta explicación y esta primera que se va a dar, ¿verdad?, independientemente Taylor en Inglaterra y Lewis Morgan en Estados Unidos, es que una vez adaptada la cultura como estrategia, ¿verdad?, de esta supervivencia en distintas sociedades, pues esta cultura también evoluciona. La cultura se encuentra en una cuestión primitiva, en otra más lejana a la cultura originaria y otras culturas que están más avanzadas, más alejadas de las culturas originales, ¿verdad? En todo este sentido van a proponer lo que se llama la ley de los tres estadios. Hablábamos del estadio de salvajismo, ¿verdad?, que hoy podemos asimilarlo como estas poblaciones nómadas, recolectoras, el estadio de barbarie, que se puede asimilar como esas poblaciones de agricultores, de pastores, que son sedentarios, ¿verdad? Y el estadio de civilización para establecer la clave de la diferencia entre una población diferenciada y una bárbara, lo que se busca es la escritura. Esta escritura va a ser el elemento que va a permitir diferenciar, ¿verdad?, técnicamente a una civilización civilizada de una avanzada. ¿Cómo se va a dar esta diferenciación, verdad?, a partir de la escritura? ¿Cómo hay sociedades que viven en la barbarie, en el salvajismo? La importancia que se le da a la escritura, toda esta idea de que si una sociedad tiene escritura, pues es civilizada, y si no la tiene, pues es una sociedad bárbara. En esto la antropología va a estar en cuestión de la historia, ¿verdad? Esta historia comienza cuando comienza la escritura, es decir, cuando todas estas fuentes, cuando el historiador acude, son documentadas, cuando tiene que recurrir a otro tipo de fuentes, ¿verdad?, a a estos tipos de relatos, es porque esta sociedad no tiene escritura, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la prehistoria, la ciencia histórica dividida, ¿verdad?, dentro de lo que es la historia de la humanidad en estos dos grandes etapas. La prehistoria, ¿verdad?, que es la historia hasta la aparición de la escritura, y la historia propiamente dicha, que es aquella en la cual se pueden consultar todas estas fuentes documentales. Y los antropólogos toman esta división y establecen que las sociedades que no tienen escrituras son sociedades prehistóricas que existen hoy, ¿verdad? Y que las sociedades que por el contrario
cuentan con la escritura y por lo tanto se puede recurrir a estas fuentes documentales para hacer parte y cuentan toda su historia, pues van a ser asimiladas dentro de lo que es las civilizaciones actuales. De qué manera, ¿verdad?, se da esta civilización a partir de esta concepción. Una vez que ya se establece, vamos a ir en claro, ¿verdad?, que no vamos a confundirnos con el evolucionismo cultural que propone la antropología, con el evolucionismo biológico, ¿verdad?, que proponen Charles Darwin, Wallace y otros en biología. Son dos evolucionismos, tienen el mismo nombre, ¿verdad?, porque comparten este marco general, ¿verdad?, del siglo XIX, recordando, ¿verdad?, de cómo se da todo este siglo XIX, que se habla de este progreso, de este avance de la sociedad, de una situación a otra situación mejor. Pero en este sentido, ¿verdad?, tanto Darwin desde el punto de vista biológico, como Morgan, Taylor, Fraser y otros antropólogos evolucionistas, pues van a compartir esta idea de progreso, ¿verdad? Vamos a ir viendo en cada una de los complementos que vamos a ir compartiendo cómo la antropología, pues no existen estas razas diferentes, ¿verdad? Vamos a dar diferentes lecturas, cómo dentro de la antropología pues no explica las diferencias culturales. Las sociedades son diferentes porque se elige en un determinado momento de su historia pues una estrategia cultural diferente, ¿verdad? Distintos caminos para todas estas cuestiones de alcanzar el objetivo principal, que es seguir viva, ¿verdad?, Eh, en el futuro. ¿De qué manera es importante esta transformación? Entonces es importante, ¿verdad?, ir diferenciando estos evolucionismo, que es por selección natural en biología, de lo que es el evolucionismo cultural en antropología. Es importante esta diferencia, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir explicándolo dentro de lo que es este evolucionismo cultural, es dentro de lo que hace la antropología, pues es precisamente, chicos, establecer fundamentalmente esta idea. La cultura evoluciona de un momento primitivo, ¿verdad?, que no quedan de pronto datos establecidos y que nos vamos a estas culturas salvajes, ¿verdad? De qué manera son nómadas, no establecen poblaciones permanentes, de qué manera viven en estos pequeños grupos y que se trasladan de un lugar a otro dentro de lo que son nómadas, buscando el alimento, ¿verdad? Buscando la cuestión de la caza, la pesca, aprovechando eh, todas las épocas del año en las cuales hay determinados frutos en determinados lugares, ¿verdad? O aprovechando en la cuestión en que determinados peces abundan en un determinado río y es moverse de un lugar a otros, ¿verdad? Dentro de lo que se da todas estas cuestiones y a lo largo de este proceso, ¿verdad?, que se da, de este camino, que algunas sociedades han logrado descubrir pues, las ventajas que tiene, ¿verdad?, la cuestión de, de estos cambios. Estas sociedades vamos a ir estudiando, ¿verdad?, de qué manera se dan todas estas cuestiones y que es importante reconocerlos dentro de la antropología. Vamos a ir viendo estas evoluciones que se van, cómo se produce este cambio, ¿verdad?, del salvajismo y del salvajismo a la barbarie. De la barbarie pues tiene varias etapas, una barbarie inferior, media, superior, todo en función de las circunstancias, ¿verdad?, en cuestión de la elaboración de textiles, de cerámica, el perfeccionamiento que se da, ¿verdad?, de las herramientas que se utilicen. Entonces es importante, chicos, ir conociendo todos estos aspectos. Así que, chicos, continuamos en esta segunda sesión en nuestras distintas plataformas.